Bienvenidos nuevamente a esta serie de escatología. Estamos ya avanzando en nuestro estudio. Como ya terminamos hasta el séptimo video, si no me equivoco, el análisis y el estudio de ciertas doctrinas preponderantes dentro de la postura dispensacional. En el video anterior ya comenzamos a introducirnos ahora en revisar algunas doctrinas o principios de interpretación de la escuela amilenial. Y es así como en el video anterior ya comenzamos viendo el primer tema, que era la escatología presente en toda la Biblia, ¿ya? Una perspectiva escatológica que se arrastra desde el Antiguo Testamento y continúa, ¿no es cierto?, hasta el Nuevo Testamento. Es un principio que lo revisamos, lo analizamos y también a la luz de la palabra tiene de todo modo bastante sentido. No es tanto una doctrina, sino más bien una idea que se maneja, un principio, el cual, ¿no es cierto?, puede estar sujeto también a aceptación o rechazo, así como también presentamos los principios de interpretación de la escuela dispensacional, como lo eran las dispensaciones, la comprensión literal de la Biblia y otros principios por ahí que también estaban sujetos a aceptación o no. También aquí estamos revisando estos principios de interpretación básicas de que postula la escuela milenial. Ya vimos en el primer video, como dije entonces, que hay una visión escatológica presente en toda la Biblia, sucesos escatológicos que se esperaban, algunos ya tuvieron su cumplimiento y otros están parcialmente cumplidos, y los que faltan aún por cumplirse se atribuyen que son para la segunda venida de Cristo. Avanzamos entonces en este segundo video, de esta parte me refiero, y vamos hoy día a analizar dos temas más que son bastante igual característicos de la escuela milenial, como lo es el pensamiento o la doctrina del ya y el todavía no, y también vamos a ver en este video lo que es la visión del reino. Bien. Ya, este tema es bastante simple de comprenderlo, así que voy a hacerlo lo más breve posible. Dado este análisis del amilenialismo respecto a la escatología presente en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se llega entonces a la noción de que el creyente del Nuevo Testamento vive, o vivimos, ¿no es cierto?, nosotros, en un periodo escatológico intermedio, en una tensión entre aspectos escatológicos cumplidos y otros por cumplirse. Con la primera venida de Cristo se cumplió claramente la mayor de las profecías del Antiguo Testamento. Sin embargo, podemos ver que aún esperamos eventos de la escatología futuros. Esta tensión es descrita como lo que ya se ha cumplido y lo que todavía no se ha cumplido. De ahí viene el concepto de el ya y el todavía no, haciendo alusión a que estamos viviendo una era neotestamentaria en medio de una tensión con eventos que ya se han cumplido, según lo que vimos en el primer video, todo lo que se esperaba por cumplir, y también con eventos o sucesos que aún vemos que no se han cumplido, que todavía no se han cumplido. Anthony Oekema, que es un autor del libro La Biblia del Futuro, ¿no es cierto?, señala que, o define, ¿no es cierto?, como escatología inaugurada lo que ya se ha cumplido, ¿no es cierto?, y como escatología consumada lo que aún falta o lo que no se ha cumplido. Entonces, a esto apunta más bien esta breve descripción de esta doctrina o de este pensamiento, las famosas frases de el ya y el todavía no, haciendo alusión a lo que ya se ha cumplido con la primera venida de Cristo, como esta escatología inaugurada, y lo que todavía falta por cumplirse, y lo que no se ha cumplido con la escatología consumada, lo cual se va a consumar, ¿no es cierto?, para la redundancia, en su segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En sus palabras, Oekema declara: vivimos en una tensión continua entre el ya y el todavía no. La posición del creyente neotestamentario, nosotros los cristianos, ¿no es cierto?, es la siguiente en nuestra situación: vivimos en los días postreros, pero el día final no ha llegado todavía. Estamos en la nueva era, pero la era final no ha llegado todavía. Si bien disfrutamos de los poderes del siglo venidero, todavía no estamos libres del pecado, del sufrimiento ni de la muerte. Aunque tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mientras esperamos su redención o nuestra redención final. ¿Ya? Esta tensión le da a la era presente un sabor peculiar. El cristiano hoy disfruta de bendiciones que el creyente del Antiguo Testamento nunca conoció. Tiene una comprensión mucho más rica del plan de la redención de Dios que su contraparte del Antiguo Testamento. Pero el cristiano no ha llegado todavía al final de la ruta. Si bien él es ahora un hijo de Dios, todavía no se ha manifestado lo que ha de ser, como lo dice 1 Juan 3:2. Aunque sabemos que estamos en Cristo y que nadie podrá jamás arrancarnos de las manos de Cristo, nos damos cuenta también que todavía no hemos logrado la perfección.
en que todavía tenemos que confesar diariamente nuestros pecados. La parábola del trigo y la cizaña deja en claro que ambos reinos, del bien y del mal, permanecerán simultáneos hasta el tiempo de la siega del fin de este siglo. De ahí entonces que se obtiene este pensamiento del ya y el todavía no. Y un tercer punto, una tercera doctrina o principio de la escuela milenial hace alusión a lo que es la visión del reino, cómo se interpreta, ¿no es cierto?, la presencia o el tema del reino de Dios. Recordemos que para el dispensacionalismo, siguiendo su método literal de interpretación, la visión del reino no puede ser otra que la descrita por los profetas en el Antiguo Testamento. Es por ello que se espera su cumplimiento sea literal. Un reino geopolítico con Cristo físicamente a la cabeza como rey y descendiente de David, en su tierra física de Israel, siendo el pueblo judío el centro del reino. Como dicho reino no se cumplió literalmente o del modo descrito por los profetas en la primera venida de Cristo, se espera por lo tanto que tenga cumplimiento en su segunda venida. Por lo tanto, la única manera que eso ocurra sería en el milenio acá en la tierra posterior a su segunda venida. Haciendo un recuento, ¿no es cierto?, un resumen, esa es la visión del reino, ¿no es cierto?, que postula la escuela dispensacional. Un reino físico, literal, y como no se cumplió todavía con la primera venida, tendrá que cumplirse con su segunda venida, tal cual como fue anunciado. Para el amilenialismo, sin embargo, el reino de Dios profetizado en el Antiguo Testamento adquiere un nuevo sentido, propósito y cumplimiento distinto en el Nuevo Testamento. El reino de Dios es el tema central de la predicación de Jesús y por implicación de la predicación y enseñanza de los apóstoles. Teólogos como Harnack y C.H. Dodd, ¿no es cierto?, consideraron el reino, según aparece en la enseñanza de Jesús, como algo exclusivamente presente, ¿ya? Que el reino estaba presente. En tanto que hombres como Weiss, Weitzer y Moltmann enseñaron que el reino es exclusivamente futuro, que aún no ha llegado. Hay todavía otros eruditos bíblicos, tales como Gerhardus Voss y Oscar Kuhlmann, que vieron al reino como presente y futuro a la vez. Presente en un sentido y futuro en otro. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta, hay tres visiones con respecto, o tres opiniones distintas. Algunos postulan que el reino ya está presente, ¿no es cierto?, cuando apenas llegó Cristo en su primera venida. Otros interpretan o comprenden que no, que el reino ahora es futuro, que no ha llegado. Y otros, ¿no es cierto?, otra clase de teólogos dicen que, o interpretan, comprenden que el reino sí está presente en algún aspecto y también está futuro en otro sentido. A efecto entonces de llegar a una evaluación de estos encontrados puntos de vista, deberemos examinar cuidadosamente el concepto del reino de Dios. Esto es importante, todo este tema de comprender cómo finalmente vamos a entender lo que es el reino de Dios para la aceptación o no de los enfoques de cada postura con respecto a los sucesos escatológicos, sobre todo pensando incluso ya, advirtiendo un poquito de lo que es la existencia del milenio acá en la tierra, que también, ¿no es cierto?, para los dispensacionales eso va a representar o va a significar la consumación de esta profecía o de esta restauración de Israel. El reino recién se va a cumplir ahí, con el milenio acá en la tierra, ¿ya? Si la escuela amilenial, por su lado, postula que el reino ya está, en cierto modo, presente, ¿no es cierto?, hoy en día, o ya tuvo su cumplimiento, de ese modo se comprende, ¿no es cierto?, por qué no se espera un cumplimiento literal de dicho reino acá en la tierra. Vamos a comenzar entonces a analizar este tema. Al principio del Nuevo Testamento, oímos tanto a Juan el Bautista como a Jesús anunciar la llegada del reino de Dios. Juan el Bautista llegó al desierto de Judea con su predicación diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso está en Mateo 3:2. Juan exhortó a sus oyentes a prepararse para la venida de este reino, que sería inaugurado por el Mesías, quien era designado solamente como el que viene. Juan vio la misión del que viene primordialmente como una misión de separación. Salvaría a quienes se arrepintiesen y juzgaría a los no arrepentidos. Juan en realidad esperaba que esta doble tarea mesiánica se llevaría a cabo en un único suceso escatológico. Él había predicho que el Mesías que habría de venir haría ambas cosas. Recogería, ¿no es cierto?, o recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga, como lo dice Mateo 3:12.
Cuando Juan estaba en la cárcel, comenzó a reflexionar sobre el hecho de que, si bien él veía a Jesús recogiendo el trigo, no lo veía quemando la paja. Esto llevó a Juan a enviar a sus discípulos a Jesús, ¿no es cierto?, y preguntar: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Juan, ¿no es cierto?, entró en duda con respecto a lo que él veía. Eso está en Mateo 11:3. La respuesta de Jesús citaba profecías del Antiguo Testamento que se iban cumpliendo en su ministerio. Profecías respecto a los ciegos recibiendo la vista y a los cojos andando. Las palabras de Jesús daban a entender que la fase judicial de su ministerio, como Juan lo había descrito, vendría más tarde. Es así que tenemos aquí el primer indicio que la primera venida del Mesías iba a ser seguida por otra, cosa que Juan no había comprendido claramente. Por su parte, Jesús también anunció la venida del reino y lo hizo con palabras que sonaban muy parecidas a las de Juan el Bautista. Él dijo, ¿no es cierto?: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. En Marcos 1:15. Sin embargo, aunque los mensajes de Juan el Bautista y de Jesús tenían un sonido similar, existía una diferencia básica entre los dos. La clave a la diferencia se encuentra en las palabras de Jesús: el tiempo se ha cumplido. En tanto que Juan había dicho que el reino estaba a punto de llegar en la persona de aquel que habría de venir, Jesús decía que el tiempo predicho por los profetas se había cumplido. Lucas 4:21. Y que el reino estaba ahora presente en su propia persona. Así, por ejemplo, Jesús podía decir lo que el Bautista nunca había dicho: ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28 y también en Lucas 11:20. Fue también por esta razón que Jesús pudo decir respecto a Juan el Bautista: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Eso está registrado en Mateo 11:11. Ojo con esa palabra de Jesús. Voy a sacar aquí la cámara para que no entorpezca el texto. Juan fue el heraldo del reino, pero él mismo estaba fuera de ello. Él anunció el nuevo orden, pero no fue parte del mismo. En el término del ministerio de Juan Bautista y el comienzo del ministerio de Jesús, se observa el traspaso de una era a la otra, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto. George Ladd describe la diferencia entre los anuncios del reino hechos por Juan el Bautista y por Jesús de la siguiente manera: Juan había anunciado una inminente visitación de Dios que significaría el cumplimiento de la esperanza escatológica y la llegada de la era mesiánica. Jesús, por su parte, proclamaba que esta promesa realmente se estaba cumpliendo. Él osadamente anunció que el reino de Dios les había llegado a ellos. La promesa fue cumplida en la acción de Jesús, en su proclamación de buenas nuevas para los pobres, liberación para los cautivos, devolución de la vista a los ciegos, libertad para los oprimidos. Esto no era una teología nueva o una idea nueva o una promesa nueva. Era un acontecimiento nuevo en la historia. Por su parte, Eleazar Barajas, autor del libro Los Ismos del Reino, señala: el precursor de Jesús, Juan el Bautista, juntamente con Jesucristo, predicaron de la llegada de ese reino en sus días. Mateo 3, 1 al 2 y 4 y 7. Sin embargo, algunos, como Scofield, Pentecost y C. Reedy y otros más, creen que el reino de Dios será establecido después de la segunda venida de Cristo. Si es así, ¿qué sentido tenía el que Juan el Bautista y Jesús predicaran que ya el reino se había acercado? ¿Se cumplió lo que predicaron o hay que esperar su cumplimiento hasta 2000 años después de que fueron anunciadas dichas palabras proféticas? Podemos decir entonces en consecuencia que Jesús mismo introdujo el reino de Dios, cuya venida había sido predicha por los profetas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, siempre debemos ver al reino de Dios como una realidad relacionada de modo indisoluble con la persona de Jesucristo, en las palabras y hechos de Jesús, en sus milagros y parábolas, enseñanzas y predicación. El reino de Dios estaba dinámicamente activo y presente entre los hombres, a través de la persona de Cristo mismo.
El reino de Dios, por lo tanto, debe ser entendido como el reinado de Dios que se muestra dinámicamente activo en la historia humana a través de Jesucristo, y cuyo propósito incluye la redención del pueblo de Dios del pecado y de los poderes demoníacos y el establecimiento final de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Significa que el gran drama de la historia de la salvación ha sido inaugurado y que la nueva era ha sido introducida. El reino no debe entenderse meramente como la salvación de ciertos individuos, ni siquiera solo como el reinado de Dios en el corazón de su pueblo. Significa el reinado de Dios sobre la totalidad de su universo creado. El reino de Dios significa que Dios es rey y que actúa en la historia para llevarle a una meta determinada por él mismo. Barajas, el mismo autor citado anteriormente aquí, Eleazar, concluye: ese reino entonces no fue un reino basado sobre una raza, sino sobre la gracia de Dios. Jesucristo tiene un reino eterno ahora. Él es Rey de Reyes y su reino es una realidad presente. Ahora bien, si lo anterior no es correcto, tenemos que pensar, por lo tanto, solo dos cosas en cuanto a las palabras de Cristo cuando dijo: ha llegado el tiempo y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Eso está en Marcos 1:15. La primera es que Jesús sabía a ciencia cierta que el reino se había acercado y que los judíos lo aceptarían con su mensaje, pero se equivocó en cuanto al pensamiento de los judíos. De lo contrario, y en segundo lugar, habría que pensar que Cristo sabía que los judíos lo rechazarían y aún así les predicó acerca de la pronta venida del reino, aunque sabía a ciencia cierta que no era cierto, porque dicho reino no sería una realidad hasta posiblemente más de 2000 años después de sus días terrenales. Cualquiera de los dos razonamientos es absurdo. Cualquiera de las dos proposiciones es un atentado contra la divinidad de Cristo, porque si Cristo estaba equivocado, entonces no era hijo de Dios. Pero si aceptamos que el reino que Juan el Bautista y Jesús mismo predicaron es una realidad presente, entonces dejamos que el Nuevo Testamento nos afirme que tanto Juan el Bautista era un verdadero mensajero de Dios, como que también Jesús era verdaderamente Dios en la carne. Vamos entonces a analizar esta faceta del reino en sus dos formas de comprensión: el reino presente y el reino futuro. Vamos entonces primero a ver en qué sentido podemos entender o comprender el reino presente. ¿Cuáles son las señales de la presencia del reino? Una de estas señales es el echar fuera los demonios por parte de Jesús. Cuando Jesús hacía esto, demostró que había logrado una victoria sobre los poderes del mal y que por lo tanto el reino de Dios había llegado. El mismo Jesús subrayó esto cuando dijo a los fariseos que decían que él echaba fuera a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús les dijo: y si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En Mateo 12:28. Otra señal es la caída de Satanás. Cuando los 70 regresaron de su misión, diciendo que aún los demonios estaban sujetos a ellos en el nombre de Cristo, Jesús les dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En Lucas 10:18. No cabe duda de que estas palabras no deben ser interpretadas de manera literal, sino figurativamente. Significan que la victoria sobre Satanás, que según los judíos sucedería al final de la era, ha ocurrido en alguna forma durante la misión de Jesús. El verbo griego utilizado aquí, eptasen, significa ha llegado o ha venido, no está por venir. Lo que se quiere decir es que el hecho de que Jesús eche fuera a los demonios es prueba de que el reino de Dios ha llegado, puesto que uno no puede saquear los bienes del hombre fuerte a menos que haya primeramente sujetado a dicho hombre, siendo esto una referencia al demonio. Podemos decir que en este momento el poder del reino de Dios ha entrado en la historia humana a través del ministerio de los discípulos, un ministerio que estaba basado, sin embargo, en la victoria sobre Satanás que Jesús ya había logrado. Nos queda por decir que esta victoria sobre Satanás, aunque decisiva, todavía no es final, ya que Satanás continúa activo durante el ministerio posterior de Jesús, en Marcos 8:33, Lucas 22:3 y 31. Lo que sí ocurrió durante el ministerio de Jesús fue un cierto encadenamiento de Satanás. Eso está en Mateo 12:29 y compárese con Apocalipsis 20:2. En otras palabras, una restricción de sus actividades. De todos modos, más adelante veremos de qué tipo de restricción se trata. Aún otra señal de la presencia del reino fue la realización de milagros por parte de Jesús y sus discípulos.
En la ejecución de estos milagros se hace real la venida del reino. Jesús mismo indicó esto en su respuesta a Juan el Bautista, en la cual dio las siguientes instrucciones a los discípulos de Juan. Les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mateo 11, del 4 al 5. Con todo esto, estos milagros eran solamente señales, tenían sus limitaciones. Por ejemplo, no todos los enfermos les fue devuelta la salud, ni todos los muertos fueron devueltos a la vida. Además, los enfermos que fueron sanados, los cojos que volvieron a andar y los muertos que fueron resucitados, todavía tenían que morir. Los milagros eran provisionales en su función, indicando la presencia del reino, pero sin marcar su consumación final. Otra señal de la presencia del reino, aún más importante que la anterior, fue la predicación del Evangelio. Los milagros curativos no eran el bien más grande que Jesús otorgaba. Mucho más importante era la salvación comunicada a través del Evangelio que Jesús traía. Cuando Jesús le dijo a los 70: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos, en Lucas 10:20. Les estaba devolviendo su sentido de prioridad. Por eso es significativo que en aquella respuesta de Jesús a Juan el Bautista, que estamos citando anteriormente, la señal final y suprema que muestra que Cristo es verdaderamente el Mesías y que el reino realmente ha llegado, es esta: a los pobres es anunciado el Evangelio. Mateo 11:5. Otra señal también de la presencia del reino es la dádiva del perdón de los pecados. En los escritos de los profetas del Antiguo Testamento, el perdón de los pecados había sido anticipado como una de las bendiciones de la era mesiánica por venir. Eso se ve, por ejemplo, en Isaías 33:24, Jeremías 31:34, Miqueas 7, del 18 al 20, Zacarías 13:1. Cuando Jesús vino, Él no solamente predicó sobre el perdón de los pecados, sino que en realidad lo otorgó. La curación del paralítico, después de que Jesús perdonara sus pecados, fue la prueba de que, como dice, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Marcos 2:10. El hecho de que los escribas acusaran a Jesús de blasfemia en esta ocasión, dado que según ellos solo Dios puede perdonar pecados, indicaba que ellos no se daban cuenta de que el reino de Dios estaba verdaderamente presente entre ellos, a través de Jesús. Otro pasaje también, ¿no es cierto?, que nos da evidencia de que el reino está presente en medio nuestro. Voy a sacar acá la cámara. ¿Ya? Es la respuesta, ¿no es cierto?, directa de Jesús. En Lucas 17, 20, 21. Los fariseos acababan de preguntarle a Jesús cuándo llegaría el reino de Dios, queriendo dar a entender, suponemos, una dramática demostración del gran poder de Dios, que aplastaría a los romanos y establecería el reino de Dios sobre el mundo de un modo exteriormente visible. Jesús le respondió de esta manera: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Estas palabras no deben ser forzadas para hacerlas indicar que no hay señales de los tiempos ni señales de la segunda venida de Cristo a las cuales debamos estar alertas, ya que Jesús mismo habla de dichas señales en otras ocasiones. Lo que Cristo está diciendo es que en vez de andar buscando señales externas y espectaculares de la presencia de un reino principalmente político, los fariseos deberían darse cuenta de que el reino de Dios ya está en medio de ellos en la persona misma de Cristo y que la fe en Él es necesaria para el ingreso a dicho reino, lo cual, ¿no es cierto?, no fueron capaces de darse cuenta. Y también tenemos, ¿no es cierto?, que otra de las señales de la presencia del reino con la primera venida de Cristo se encuentra en las parábolas. Algunas de estas parábolas de Jesús dan a entender que el reino de Dios ya está presente. Las parábolas del tesoro escondido y de la perla de gran precio, que está en Mateo 13, 44 al 46, enseñan que uno debe ahora vender todo lo que tiene para entrar al reino. Las parábolas de la construcción de la torre y del rey que marcha a la guerra, en Lucas 14, 28 al 33, enseñan la importancia de contar el costo antes de entrar al reino, nuevamente dando a entender que el reino ya está presente. Además, en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas describen a la clase de gente de los cuales se puede decir que de ellos es
en griego estin, el reino de los cielos. Mateo 5, 3 al 10. Cuando los discípulos le hacen a Jesús una pregunta respecto a quién es el mayor en el reino de los cielos, él llama a un niño al grupo y dice, ¿no es cierto?, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18, 4. Y cuando los discípulos reprenden a aquellos que traen niños a Jesús, él les dice, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es, nuevamente en griego estin, en presente, el reino de los cielos. Eso está en Mateo 19, 14. Podemos agregar que las señales a que nos referimos anteriormente, el echar fuera demonios, el hacer milagros, la predicación del evangelio, el otorgamiento de perdón de los pecados, ¿no es cierto? Todo esto también da evidencia de que el hecho de que el reino de Dios está presente en el ministerio de Jesús. A través de esto entonces podemos comprobar, ¿no es cierto?, o evidenciar cómo Cristo mismo enseñó y demostró, más que insinuar, ¿no es cierto?, enseñó claramente de que el reino estaba presente en su persona, en su ministerio, en su actuar, a través de todos estos ejemplos. Vamos de todos modos a ver también, ahora a revisar en qué ámbito podemos también percibir que el reino aún está futuro. Con todo lo revisado, Jesús también enseñó que había un sentido en que el reino de Dios era todavía algo futuro. En primer lugar, podemos considerar algunas afirmaciones específicas al respecto. El pasaje del Sermón del Monte, que citamos a continuación, describe la entrada al reino como algo todavía futuro, y lo relaciona con un futuro día de juicio. Así leemos en Mateo 7, del 21 al 23, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Ya? También se usan verbos en tiempo futuro en la siguiente declaración, que habla claramente de un reino por venir. Esto está también en Mateo 8, del 11 al 12, que dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se asentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Siempre, ¿no es cierto?, en un sentido futuro. Muchas de las parábolas de Jesús enseñan que habrá una futura consumación del reino. También, como vimos, algunas parábolas que enseñaban que el reino estaba presente, que había llegado. También hay otras que dan a entender que el reino aún está futuro, está por venir. La parábola de la fiesta de bodas indica un futuro de bienaventuranzas para aquellos que aceptan la invitación, pero habla también de un lugar de castigo en las tinieblas de afuera para aquellos que fallan en cumplir con todos los requisitos. Eso lo encontramos en Mateo 22, del 1 al 14. La parábola de la cizaña con su explicación, que está en Mateo 13, 24 al 30, y la explicación en 36, 43, habla del fin de este siglo, ¿ya? Cuando los malos serán echados en el horno de fuego, y cuando los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. También la parábola de la red, en Mateo 13, 47, 50, describe de modo similar al fin de este siglo, cuando saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. En la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo 25, del 1 al 13, leemos el retraso del esposo, de un clamor a la medianoche, y de algunas de ellas que entraron con el esposo a la fiesta de bodas, y de las otras a las cuales la puerta les fue cerrada permanentemente. También la parábola concluye con una advertencia típicamente escatológica. Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Y la parábola de los talentos, que está en Mateo 25, 14, 30, habla de un hombre que fue de viaje y que estuvo ausente durante un largo tiempo, de una eventual rendición de cuentas, de aquellos que fueron invitados a entrar en el gozo de su Señor, y de aquel que fue echado a las tinieblas de afuera. Además de toda esta enseñanza también de Jesús, el apóstol Pablo también enseñó que el reino de Dios era a la vez presente y también futuro. Algunas de sus afirmaciones claramente describen al reino de Dios como una realidad presente. Así, por ejemplo, vemos que en 1 Corintios 4, Pablo está escribiendo acerca de ciertos enemigos arrogantes suyos que pensaban que él no iría a Corinto, y dice, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros,
pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es obvio aquí que Pablo no está pensando en un reino futuro, sino en un reino que está presente ahora. De modo similar, Pablo dice a sus lectores en Roma, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso está en Romanos 14 y 17. Y en una de sus últimas epístolas le escribe a los hermanos de Colosas, aquí al frente, en Colosenses 1, 13, 14, les dice, el cual, Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Visto que ya disfrutamos del perdón de los pecados, es claro que el reino de que Pablo habla aquí es uno al cual tenemos el privilegio de pertenecer ahora. ¿Ya? Ahí tenemos evidencia como Pablo también hace alusión a que el reino ya está presente, ¿no es cierto?, en su momento, en su tiempo. Pero hay también otros pasajes en los cuales Pablo presenta el reino como algo futuro. Como tenemos ahí citado en 2 Timoteo 4:18, él escribe, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, hablando futuro. Tanto la expresión reino celestial como el tiempo futuro del verbo traducido preservará indican que Pablo está pensando aquí en un reino futuro. Además, la palabra heredar, que en griego es kleronomeo, sugiere un beneficio que uno recibirá en algún momento futuro, heredar. Cuando Pablo usa este verbo para indicar que ciertas personas serán excluidas del reino de Dios, es obvio que se está refiriendo al reino en un sentido futuro. Por ejemplo, en 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? También leemos, ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, hablando de las obras de la carne, no heredarán el reino de Dios. Eso está en Gálatas 5:21. Y también en Efesios 5:5, él usa un sustantivo derivado de este verbo para hacer una afirmación similar. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y en 1 Corintios 15:50, Pablo escribe lo siguiente, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. El hecho de que él esté hablando aquí de la resurrección del cuerpo deja en claro que también aquí el reino de Dios es concebido como un estado de ser todavía futuro, pendiente. En resumen, entonces, podemos percibir, ¿no es cierto?, o decir que el reino de Dios, tanto en la enseñanza de Pablo como en la de Jesús mismo, es una realidad a la vez presente y futura. ¿Ya? El creyente en Jesucristo, los cristianos, ¿no es cierto?, por lo tanto, estamos actualmente en el reino de Dios, en el presente, disfrutando de sus bendiciones y compartiendo sus responsabilidades. Al mismo tiempo, el creyente se da cuenta que el reino está presente ahora en un estado que es solamente provisional e incompleto, y por ello anticipa su consumación final al fin de los tiempos. Es solo en base al hecho de que el reino es a la vez presente y futuro que podemos decir que el reino está ahora oculto para todos, excepto para quienes tienen fe en Cristo, pero que algún día será totalmente revelado de modo tal que aún sus enemigos se verán obligados finalmente a reconocer su presencia y doblegarse ante su dominio. Este es el sentido de la parábola de la levadura que encontramos en Lucas 13, 20, 21. Recordando que este pasaje de la levadura fue citado al comienzo de esta serie, que es un pasaje, ¿no es cierto?, en el cual la postura postmilenial se basa bastante para suponer, ¿no es cierto?, de que el reino será establecido por la iglesia misma a través de la expansión o la propagación del evangelio. Y como base, como fundamento para esa escuela, se usa ese pasaje, ¿no es cierto?, de la levadura. Pero ahora con esta comprensión que estamos viendo del reino presente en un sentido y futuro en otro, o como decía Antonio Crema, escatología inaugurada con la primera venida de Cristo y escatología consumada con su segunda venida, podemos ya entender, ¿no es cierto?, darle un sentido más amplio, ¿no es cierto?, a este pasaje. Cuando se pone la levadura en la harina, hay un tiempo en que parece que nada sucede, pero eventualmente toda la masa es leudada. De modo similar, el reino de Dios está oculto ahora, haciendo sentir su influencia de un modo silencioso, pero penetrante, hasta el día en que aparecerá abiertamente para ser visto por todos. El reino
en su estado presente es por lo tanto un objeto de la fe, no de la vista. Por tanto, la fase final del reino será introducida por la segunda venida de Jesucristo. Pero cuando la fase final del reino sea introducida por la segunda venida de Jesucristo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y eso está en Filipenses 2:11. En su libro El fin de los tiempos, Samuel Waldron, este autor, expresa esta misma idea del reino presente y el reino futuro, y lo grafica de la siguiente manera. Voy a traer este pequeño esquema. La primera venida de Cristo significa que el reino ha venido, y la segunda venida de Cristo significará que el reino también vendrá. Entonces, de cierto modo, el reino ya está presente en un aspecto, pero también estará futuro en otro aspecto. Es importante tener presente esta noción del reino, presente ya ahora en un sentido y futuro aún en otro. Esta noción dará claridad para comprender y aceptar o no la idea o la necesidad de un reino milenial acá en la tierra, según lo plantea el dispensacionalismo. Dado que para ellos el reino aún no ha venido, Cristo no está reinando aún, lo hará luego de su segunda venida y de manera física acá en la tierra. Sin embargo, al recordar la visión de Nabucodonosor sobre la estatua y la visión de Daniel sobre las 4 bestias, no podemos ignorar el hecho de que, posterior al cuarto reino representado, inicia el reino de Dios a través del Mesías. Así leemos, ¿no es cierto?, en Daniel 2:35, que dice: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Lo mismo también se aprecia en la visión, como dije, de las 4 bestias, que está en Daniel 7, 13-14, que dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Si aceptamos lo que dichas visiones y profecías anunciaron, en el tiempo del cuarto imperio romano vendría el reino del Mesías, el cual sería distinto a los otros en características y alcance. Así leemos, ¿no es cierto?, que dice en Daniel 7, del 17 al 18. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Sabemos que Jesús efectivamente vino, ¿no es cierto?, en el tiempo del cuarto imperio, representado, ¿no es cierto?, por los pies de la estatua y por la 4ª bestia de Daniel, que era el imperio romano. En ese tiempo, en ese imperio, fue cuando ocurrió la primera venida de Cristo. De algún modo, entonces, debe comprenderse que con la venida de Cristo, dicho reino llegó. Quizás no del modo que los profetas lo entendieron, o los judíos lo esperaban, pero según lo revisado, el reino se inauguró en el ministerio de Cristo y se está perpetuando en la obra de la Iglesia, esperando sin duda su consumación final. De ese modo, entonces, concluimos este siguiente video, en donde ya hemos presentado 2 principios más de la escuela o de la postura amilenial, recordando la visión del ya y el todavía no, haciendo alusión a los hechos escatológicos que ya se han cumplido con la primera venida de Cristo y lo que está aún por cumplirse, y de ese modo también, muy unido a eso, la visión, por lo tanto, que se tiene del reino de Dios, si el reino está presente o está futuro, o vino o no vino. Entonces, según lo analizado o lo que postula esta escuela amilenial, el reino de Dios tiene 2 áreas o 2 facetas: está presente en un sentido y también futuro en otro sentido, según también lo revisamos en los pasajes bíblicos. Entonces, eso, como dije, esta comprensión es muy importante, muy vital, para poder después aceptar o no la necesidad, como dije, de un reino aún físico acá en la tierra milenial, porque bajo el sistema dispensacional el reino aún no ha llegado, ¿ya? Ni siquiera con la primera venida de Cristo no ha llegado, sino que va a llegar en su segunda venida recién, y de una manera muy distinta, como lo postula la escuela milenial, ¿ya? Así, de ese modo, entonces, concluimos esta segunda parte. En el siguiente video vamos a avanzar con la última doctrina que vamos a revisar, que
que es, ¿no es cierto?, el esquema escatológico básico de la Biblia, con respecto a la terminología de los dos siglos, el siglo presente, o este siglo, y el siglo venidero, ¿ya? Así que esa doctrina vamos a analizarla en un video independiente. No es tan extensa, pero de todos modos, para no alargar más este video, vamos a dejarlo hasta aquí. Así que nos vemos en el próximo video entonces, si Dios así lo permite. Que estén muy bien, bendiciones para todos.